7 historias de terror de traileros en carreteras de México. Bienvenidos a las 3 en punto, la hora que te espera. En estas rutas solitarias y olvidadas, los camioneros han enfrentado más que simples obstáculos físicos. Han encarado sombras ancestrales y entidades que desafían toda explicación. Prepárense para adentrarse en un mundo donde cada curva esconde un secreto y cada kilómetro recorrido despierta el terror dormido en las sombras. Número 1. La Carretera Federal 85D, Carretera de la Muerte. Era una noche sin luna en el desolado tramo de la Carretera de la Muerte, una vía temida por los camioneros que cruzaban los estados del norte de México, conocida por sus curvas traicioneras y numerosos accidentes. La Carretera de la Muerte era una ruta que solo los más valientes o desesperados se atrevían a recorrer. La historia que sigue es una advertencia para aquellos que desafían las leyendas y los espíritus que habitan en las sombras de esta carretera maldita. Miguel era un camionero experimentado que había recorrido miles de kilómetros en su fiel camión. Un viejo pero resistente modelo de 18 ruedas. La paga por entregar un cargamento urgente le hizo decidirse a tomar la temida carretera. Al caer la noche, Miguel encendió las luces de su camión y se adentró en el oscuro desierto sin saber que estaba a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. Mientras avanzaba, las luces del camión apenas lograban penetrar la densa oscuridad que envolvía la carretera. A lo lejos, Miguel vio una figura solitaria en el arcén. Era una mujer vestida de blanco, con la mirada perdida y el rostro cubierto por su cabello. A pesar del terror que sentía, Miguel detuvo el camión para ofrecerle ayuda. Al acercarse, la mujer desapareció en el aire, dejando un frío glacial que se coló hasta los huesos de Miguel. Sin embargo, esto solo sería el comienzo. Poco después de este incidente, la radio del camión comenzó a emitir estática, interrumpida por una voz susurrante que decía: "No debiste detenerte. Ahora ellos vendrán por ti". Miguel trató de ignorar la voz, pero el pánico comenzaba a invadirlo. Los relatos de otros camioneros sobre avistamientos y desapariciones en esta carretera volvían a su mente. Una sombra cruzó rápidamente por delante del camión, obligando a Miguel a frenar de golpe. Desesperado por salir de la carretera, Miguel decidió parar en una antigua gasolinera que apareció en el horizonte. Parecía abandonada, pero la luz de un solo farol parpadeaba débilmente. Al entrar encontró fotos antiguas de camioneros en las paredes, todos con miradas de terror y rostros desfigurados. El encargado de la gasolinera, un hombre viejo con ojos sin vida, le dijo: "Ellos no te dejarán ir. Una vez que entras en la carretera de la muerte, estás condenado". Miguel salió corriendo de la gasolinera con la sensación de ser observado intensamente. De vuelta en la carretera, las cosas se pusieron peor. Las figuras espectrales de otros camioneros fallecidos comenzaban a aparecer a los lados del camino. Sus miradas de sufrimiento y desesperación parecían pedir ayuda. Miguel escuchaba susurros y gritos que lo rodeaban, llenando el aire de un mal presentimiento. El pánico lo hizo acelerar, pero cuando más rápido iba, más cerca parecían los fantasmas. Finalmente, Miguel llegó a una curva conocida por ser el lugar de múltiples accidentes mortales. Al tomar la curva, una figura oscura se materializó en medio de la carretera, obligándolo a girar bruscamente. El camión volcó y Miguel quedó atrapado en la cabina, herido e incapaz de moverse. Al mirar a través del parabrisas roto, vio a la mujer de blanco acercándose lentamente, sus ojos negros fijos en los suyos. La mujer comenzó a hablar con una voz profunda y resonante, revelando que aquella y los otros espíritus eran las almas de aquellos que habían muerto trágicamente en esa carretera, buscando justicia y venganza. Miguel, atrapado y sin esperanza, comprendió que su destino estaba sellado. Los espíritus lo rodearon y la oscuridad lo envolvió mientras sentía sus frías manos arrastrándolo hacia la eternidad. A la mañana siguiente, los restos del camión de Miguel fueron encontrados por otro conductor. No había rastro de él, solo las marcas inexplicables en la cabina y huellas fantasmales alrededor del sitio del accidente. Los camioneros que cruzaban la carretera continuaron contando historias de avistamientos y desapariciones. Una advertencia escalofriante para aquellos que se atreven a desafiar la carretera de la muerte. Así que,
Si alguna vez te encuentras en esta carretera, recuerda las historias y piensa 2 veces antes de continuar, porque las almas atrapadas en este lugar oscuro siempre están esperando su próxima víctima. Número 2. La curva del ahogado. En las desoladas montañas de la Sierra Madre se encuentra un tramo de carretera conocido por su siniestra historia y las tragedias que han marcado su asfalto. La curva del ahogado, como la llaman los lugareños, es un lugar envuelto de misterio y de terror. Los camiones que se han aventurado por esta ruta cuentan historias escalofriantes de avistamientos y eventos inexplicables. La siguiente historia es una advertencia, un recordatorio de que hay lugares donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan peligrosamente. Carlos, un veterano camionero, había oído muchas historias sobre la curva del ahogado. Se decía que en ese lugar un río invisible aparecía de la nada, arrastrando a los conductores desprevenidos a una muerte segura. Sin embargo, Carlos, escéptico, aceptó un trabajo que lo llevaría a través de esta ruta maldita. Partió al anochecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el frío de la sierra se volvía más intenso. A medida que Carlos avanzaba por la sinuosa carretera, notó que el clima cambiaba repentinamente. Una espesa niebla se levantó, envolviendo todo en un velo blanco. La visibilidad se redujo a apenas unos metros y los sonidos del bosque se silenciaron, creando una atmósfera inquietante. Al mirar por el espejo del retrovisor, vio una figura borrosa que parecía estar sentada en el asiento trasero. Era un hombre empapado, con la mirada vacía y un rostro pálido. Carlos giró bruscamente para enfrentar al intruso, pero no había nadie allí. Intentando calmarse, Carlos siguió adelante, pero la sensación de ser observado no desaparecía. De repente, el camión comenzó a llenarse de un olor a agua estancada y humedad. En ese momento la radio empezó a emitir un extraño gorgoteo, como si alguien estuviera ahogándose. La carretera frente a él comenzó a transformarse. Las líneas amarillas desaparecían bajo lo que parecía ser una delgada capa de agua que reflejaba la luz de los faros. Carlos había escuchado la leyenda del hombre ahogado, un camionero que décadas atrás había perdido el control de su vehículo en esta misma curva y se había sumergido en un río embravecido, desapareciendo para siempre. Se decía que su espíritu, incapaz de encontrar la paz, aparecía en noches de niebla para arrastrar a otros conductores a su mismo destino. Carlos sintió el peso de una mano fría en su hombro y al girar la cabeza vio al hombre ahogado a su lado, su boca abierta en un grito silencioso. El pánico se apoderó de Carlos, quien intentó acelerar para escapar de la aparición. Sin embargo, la carretera parecía prolongarse interminablemente. Finalmente llegó a la curva del ahogado, una curva cerrada y peligrosa rodeada por barrancos. El fantasma del hombre ahogado ahora estaba de pie en medio de la carretera, inmóvil y desafiante. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, intentó frenar, pero los frenos no respondieron. El camión derrapó y salió disparado hacia el barranco. Carlos sintió que el tiempo se ralentizaba mientras el camión caía. Imágenes de su vida pasaban ante sus ojos, pero todo se desvaneció cuando el camión golpeó el suelo. Desorientado y herido, abrió los ojos para encontrarse en un río oscuro y profundo. El agua helada lo envolvía, y a lo lejos podía ver la figura del hombre ahogado, avanzando hacia él con pasos lentos y decididos. Carlos intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La sensación de ahogo aumentaba y la desesperación se apoderó de él. A la mañana siguiente, los equipos de rescate encontraron el camión de Carlos al fondo del barranco. No había señales de él, solo el resto de huellas mojadas que llevaban al río cercano. Los lugareños, al enterarse del accidente, susurraron entre ellos sobre la maldición de la curva del ahogado. La carretera siguió cobrando víctimas y las leyendas sobre el hombre ahogado se intensificaron. Así que, si alguna vez te encuentras en la Sierra Madre, en un tramo de carretera envuelto en niebla, recuerda las historias de la curva del ahogado, escucha atentamente los susurros del viento y mantente alerta,
porque en las noches más oscuras el espíritu del hombre ahogado sigue buscando compañía en su eterno sufrimiento. Número 3. Los espectros de la carretera 57. La carretera federal 57, que se extiende desde Querétaro hasta la frontera con Estados Unidos, es una de las rutas más transitadas por camioneros en México. Sin embargo, hay un tramo en particular conocido como el Desfiladero de las Almas, que está envuelto en leyendas oscuras y aterradoras. Esta historia es un relato de terror y advertencia inspirado en los testimonios de aquellos que han enfrentado lo inexplicable en esta carretera maldita. Javier, un camionero con más de 20 años de experiencia, recibió un encargo urgente que requería transportar mercancía desde San Luis Potosí hasta Monterrey. La paga era buena, pero implicaba cruzar el Desfiladero de las Almas de noche. Aunque había escuchado muchas historias inquietantes sobre este tramo de la carretera 57, Javier decidió aceptar el trabajo. Al caer la noche, encendió su camión y comenzó su viaje, sin saber que estaba a punto de vivir una experiencia aterradora. A medida que avanzaba, el paisaje se volvió cada vez más sombrío. De repente una densa niebla surgió de la nada, cubriendo la carretera y reduciendo la visibilidad a pocos metros. Javier encendió las luces altas y continuó, pero la niebla parecía volverse más espesa en cada kilómetro que recorría. Fue entonces cuando notó sombras moviéndose entre la niebla, figuras humanas que desaparecían tan rápido como aparecían. De la niebla emergió una figura femenina, de pie junto al arcén. Javier desaceleró y se detuvo junto a ella, pensando que podría necesitar ayuda. La mujer estaba empapada, con un vestido negro y roto que parecía salido de otra época. Al acercarse, notó que su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Antes de que pudiera decir algo, la mujer susurró: «Debiste seguir tu camino sin mirarme a los ojos». Aterrorizado, Javier arrancó el camión y aceleró dejando atrás a la mujer. Pero algo extraño sucedía. El motor del camión comenzó a fallar y las luces parpadeaban. En los espejos retrovisores vio múltiples figuras humanas corriendo detrás de su vehículo. Parecían muertos vivientes, con rostros desfigurados y ojos llenos de odio. Javier pisó el acelerador a fondo e intentó escapar de las horribles visiones que lo perseguían. Mientras luchaba por mantener el control del camión, una figura pequeña apareció en medio de la carretera. Era un niño, con ropa de época y una expresión de tristeza infinita. Javier giró el volante bruscamente para evitar atropellarlo y el camión se deslizó peligrosamente cerca del borde del desfiladero. Al mirar por el retrovisor, el niño había desaparecido, pero una risa infantil resonaba en la cabina. Desesperado, Javier regresó al camión y logró encenderlo de nuevo. Conducía a toda velocidad mientras las figuras oscuras se disolvían en la niebla. La carretera parecía interminable y el pánico aumentaba en cada kilómetro. Finalmente, vio las luces de una gasolinera a lo lejos y se dirigió hacia ellas, sintiendo que la pesadilla estaba a punto de terminar. Al llegar a la gasolinera, Javier se encontró con otros camioneros quienes, al escuchar su historia, asintieron solemnemente. Todos tenían relatos similares sobre el Desfiladero de las Almas y sabían que aquellos que se aventuraban por ese tramo de la carretera 57 de noche rara vez salían sin una experiencia aterradora. Desde entonces, Javier decidió nunca más conducir por esa ruta al anochecer. Así que, si alguna vez te encuentras en la carretera 57, recuerda las advertencias y evita el Desfiladero de las Almas después del atardecer, porque los espíritus que habitan ese lugar no perdonan a los intrusos. Número 4. Rituales en la carretera 199. En el corazón de Chiapas, entre las densas selvas y montañas, se encuentra la carretera federal 199, que conecta San Cristóbal de las Casas con Palenque. Este tramo es famoso por sus paisajes impresionantes, pero también por las historias aterradoras que envuelven sus curvas cerradas y oscuras noches. Conocida entre los camioneros como la Senda del Diablo, esta carretera ha sido testigo de numerosos accidentes y fenómenos inexplicables. La siguiente historia es una advertencia, un relato de terror que revela los peligros ocultos en esta ruta maldita. Andrés, un camionero experimentado, le tocaba transportar mercancía desde San Cristóbal de las Casas hasta Palenque, que implicaba cruzar la Senda del Diablo,
durante la noche. A pesar de las advertencias y las historias de otros conductores, Andrés decidió emprender el viaje. Con su camión cargado, partió al anochecer, confiando en que su experiencia lo llevaría a salvo a su destino. A medida que Andrés avanzaba, el cielo se oscureció rápidamente y una lluvia torrencial comenzó a caer. La visibilidad se redujo drásticamente y la carretera se volvió resbaladiza. Las sombras de la selva parecían moverse a su alrededor, creando una atmósfera inquietante. De repente, los faros del camión iluminaron una figura en la carretera, un hombre con un poncho empapado, haciendo señas desesperadamente. Andrés decidió detenerse y ofrecer ayuda al hombre, quien subió rápidamente al camión. El extraño no hablaba mucho, solo mencionó que necesitaba llegar a una pequeña aldea a lo largo de la carretera. Mientras conducían, Andrés notó que el pasajero tenía un aire inquietante, un rostro pálido y ojos oscuros que parecían mirar a través de él. La lluvia continuaba golpeando el camión, creando un ruido ensordecedor que solo aumentaba la tensión. De repente, el pasajero comenzó a hablar de una manera extraña, mencionando antiguos ritos y sacrificios que se realizaban en la selva cercana. Andrés trató de ignorarlo, pero las palabras del hombre resonaban en su mente. Fue entonces cuando, al mirar por el retrovisor, vio una caravana de sombras que seguían al camión. Eran figuras humanas, con rostros desfigurados y cuerpos etéreos que parecían flotar sobre la carretera. Andrés aceleró, pero las figuras se mantenían a su paso. El hombre en el asiento del copiloto señaló un desvío estrecho y oscuro, insistiendo en que era el camino correcto. Sin otra opción, Andrés giró el camión hacia el desvío, adentrándose más en la selva. La carretera se volvía aún más peligrosa, con ramas y hojas golpeando el parabrisas. La sensación de ser observado se intensificaba y el aire se llenaba de un olor a tierra húmeda y putrefacción. Finalmente, llegaron a un claro en medio de la selva, donde Andrés vio algo que le heló la sangre. Un grupo de figuras encapuchadas rodeaban un altar de piedra, realizando un ritual antiguo y oscuro. El pasajero salió del camión y se unió a ellos, revelando su verdadera naturaleza. Era el líder de un culto que realizaba sacrificios humanos para apaciguar a los espíritus de la selva. Andrés intentó arrancar el camión y escapar, pero el motor falló inexplicablemente. Desesperado, Andrés salió del camión y corrió hacia la selva, tratando de alejarse del claro y los horrores que allí se desarrollaban. Las figuras fantasmas seguían apareciendo a su alrededor, susurrando maldiciones y gritos de dolor. Tropezó y cayó, sintiendo que las sombras lo rodeaban. Justo cuando todo parecía perdido, una luz brillante apareció a la distancia, otro camión que pasaba por la carretera principal. El conductor del otro camión, al ver a Andrés herido y desesperado, lo recogió y lo llevó a salvo. Al contar su historia, Andrés vio incredulidad en los ojos del otro camionero, pero también una chispa de miedo. La senda del diablo seguía reclamando víctimas y las leyendas sobre los rituales oscuros y las apariciones fantasmales crecían cada vez más. Desde entonces, Andrés nunca volvió a conducir por la carretera 199 de noche, advirtiendo a todos los que conocía sobre los peligros que acechaban en la senda del diablo. Número 5. La ruta de las almas perdidas en la carretera 307. En la península de Yucatán, la carretera federal 307 se extiende desde Cancún hasta Chetumal, bordeando la costa caribeña. Aunque es conocida por sus playas paradisíacas y sus destinos turísticos, hay un tramo que pocos se atreven a recorrer de noche. Este tramo, conocido como la Ruta de las Almas Perdidas, está envuelto en misterio y terror. Los camioneros que transitan por aquí hablan de encuentros sobrenaturales y eventos inexplicables. La siguiente historia es un relato para aquellos que se aventuran en esta carretera maldita. Julián, un camionero que transportaba productos alimenticios, recibió un encargo de última hora para llevar una carga desde Playa del Carmen hasta Chetumal. Consciente de las leyendas que envolvían a la Ruta de las Almas Perdidas, decidió partir temprano para evitar la noche. Pero retrasos imprevistos lo hicieron salir mucho más tarde de lo planeado. Al caer la noche, Julián encendió los faros y se adentró en la carretera, decidido a completar su entrega a tiempo. A mitad del camino, Julián notó un desvío que no recordaba haber visto antes.
Una señal oxidada indicaba la dirección hacia un pueblo llamado San Juan. Curioso y necesitando un descanso, decidió desviarse y explorar el pueblo. Al llegar, encontró calles vacías y edificios en ruinas. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si el lugar hubiera sido abandonado hace décadas. Sin embargo, las luces de algunas casas parpadeaban débilmente. Al caminar por las calles desiertas, Julián sintió una presencia extraña. El viento soplaba, llevando consigo susurros inaudibles que parecían llamarlo por su nombre. Decidió regresar al camión, pero antes de hacerlo, vio a un niño pequeño de pie en la entrada de una casa en ruinas. El niño, con ojos grandes y tristes, lo miró fijamente y luego desapareció en la oscuridad. Julián, inquieto, regresó al camión y retomó su viaje por la carretera principal. De vuelta en la carretera, encendió la radio para distraerse. Sin embargo, en lugar de música, la radio emitía estática y fragmentos de conversaciones que parecían venir del más allá. Entre la estática escuchó voces que hablaban de accidentes y tragedias ocurridas en esa misma carretera. Desesperado apagó la radio, pero las voces continuaron resonando en su mente, llenándolo de una creciente sensación de pavor. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a cubrir la carretera, haciendo la visibilidad casi nula. De repente, vio una figura en medio de la carretera. Era una mujer vestida de blanco con el cabello largo y mojado. Miguel frenó bruscamente y se bajó del camión para ayudarla. La mujer, con lágrimas en los ojos, le dijo que había perdido a su hijo en un accidente años atrás y que su alma no descansaba. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer se desvaneció en el aire. Aterrorizado, volvió al camión y continuó su viaje, pero las visiones no cesaron. En los espejos retrovisores veía sombras que parecían seguirlo. Figuras humanas, algunas con heridas grotescas, lo miraban con ojos vacíos. Los susurros se convirtieron en gritos de dolor y desesperación. Miguel sintió que las almas perdidas de la carretera lo rodeaban, buscando consuelo o venganza. Finalmente, Julián llegó a un tramo de la carretera donde las luces de un pequeño santuario brillaban a lo lejos. Detuvo el camión y se acercó al santuario, donde encontró a una anciana rezando. Ella le explicó que la ruta de las almas perdidas era un lugar de tragedias antiguas, donde muchas personas habían encontrado la muerte de forma violenta. Las almas de estos desafortunados aún vagaban por la carretera, incapaces de encontrar paz. La anciana le dio una vela bendita y le dijo que la encendiera en su camión para protegerse. Con la vela encendida en el camión, continuó su viaje, sintiendo que las presencias oscuras se alejaban poco a poco. Llegó a Chetumal a salvo, pero las experiencias de esa noche nunca se borraron de su memoria. Desde entonces, advirtió a otros camioneros sobre los peligros de la ruta de las almas perdidas y la importancia de mostrar respeto a las almas errantes. Así que, si alguna vez te encuentras en la carretera 307 de noche, recuerda encender una vela y rezar, porque las almas que habitan en la oscuridad están siempre al acecho. Número 6. Locura en la carretera 45D. En el norte de México, la carretera federal 45D, conocida como la autopista del desierto, conecta Chihuahua con Ciudad Juárez, atravesando vastas extensiones de terreno árido y desolado. Esta carretera, famosa por sus tramos solitarios y su ambiente inhóspito, ha sido el escenario de innumerables historias de terror y misterio. Una de las más escalofriantes es la de un camionero que nunca volvió a ser el mismo después de un encuentro con lo inexplicable. Esta es su historia. José estaba realizando uno de sus viajes regulares de Chihuahua a Ciudad Juárez. A medida que avanzaba por la carretera, el sol comenzó a ponerse, bañando el desierto en tonos de rojo y naranja. El paisaje era impresionante, pero también inquietante. Conforme la oscuridad se adueñaba del entorno, una sensación de soledad y vulnerabilidad comenzó a invadir a José. La carretera parecía interminable y el horizonte inalcanzable. En medio de la noche, José vio las luces de una gasolinera a lo lejos. Decidió detenerse para reposar y tomar un descanso. Al llegar, notó que la estación estaba en mal estado, como si hubiera sido abandonada hace años. Sin embargo, las luces seguían encendidas y la bomba de gasolina funcionaba. Mientras llenaba el tanque, sintió una presencia a su espalda. Al voltear, no vio a nadie, pero un frío intenso recorrió su espalda.
De regreso en la carretera, José notó un coche antiguo que parecía seguirlo a una distancia constante. Aceleró para dejarlo atrás, pero el coche siempre mantenía la misma distancia. Decidió detenerse para enfrentar al conductor, pero al hacerlo, el coche se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de un motor fantasmal. La sensación de estar siendo observado se intensificó, llenando a José de un terror irracional. A mitad del camino, en una curva cerrada, José vio a un hombre de pie en el arcén. El hombre vestía ropas antiguas y su rostro estaba completamente borroso, como si fuera una mancha en el aire. José frenó bruscamente y el camión patinó, casi saliéndose de la carretera. El hombre levantó una mano señalando hacia el desierto y luego desapareció. José, paralizado por el miedo, decidió seguir conduciendo sin detenerse. Mientras avanzaba por el tramo más desolado de la carretera, José vio luces extrañas danzando en el horizonte. Parecían faros de vehículos, pero se movían de una manera errática. Al acercarse, se dio cuenta de que eran los fantasmas de otros conductores atrapados en un bucle eterno de accidentes fatales. Sus rostros desfigurados y sus gritos de dolor llenaban el aire. José intentó cerrar los ojos y seguir adelante, pero las visiones no desaparecían. Finalmente, José llegó a Ciudad Juárez, pero su mente estaba destrozada. Había presenciado cosas que desafiaban toda lógica y razón. Incapaz de olvidar las visiones y las voces, renunció a su trabajo y nunca más volvió a conducir. Pasaba sus días hablando de los horrores de la autopista del desierto, advirtiendo a todos que escuchaban sobre las almas atrapadas y los espíritus negativos que acechan en la carretera 45D. Los que lo escuchaban no podían evitar sentir un escalofrío, conscientes de que las carreteras desoladas de México guardan secretos oscuros y peligrosos. Si has llegado hasta aquí, te advertimos. Esta última historia no es para los débiles. Prepárate para un viaje que te dejará congelado de terror. La carretera es un lugar solitario, pero algunas veces la soledad no es lo más espeluznante que te encontrarás. Esta es la historia de un camionero en la carretera más maldita de México, una que te hará cuestionar todo lo que crees sobre el miedo. Un camionero llamado Raúl recibió una oferta inusual para transportar una carga desde Mazatlán hasta Durango. La ruta a seguir era la más famosa y temida Carretera 40, conocida como la Espinazo del Diablo. Antes de partir, recibió un mensaje anónimo en su radio CB. No tomes esta carga, la muerte te espera en el Espinazo. Raúl, un hombre escéptico, desechó la advertencia y comenzó su viaje, decidido a cumplir con su trabajo. La carretera 40 es conocida por sus curvas peligrosas y sus tramos traicioneros. Al caer la noche, Raúl notó una sombra que parecía seguir su camión en cada curva cerrada. Al principio pensó que era su imaginación, pero la sombra se hacía cada vez más nítida y persistente. En una curva particularmente pronunciada, la sombra tomó forma humana, con ojos rojos brillantes que lo observaban fijamente. Raúl sintió un escalofrío recorrer en su espalda, pero decidió seguir adelante. A mitad del camino, Raúl vio una casa antigua y abandonada a un lado de la carretera. Necesitando un descanso, decidió detenerse. La casa, cubierta de hiedra y con ventanas rotas, parecía sacada de una pesadilla. Dentro encontró viejos muebles cubiertos de polvo y fotos familiares en blanco y negro. En una de las fotos reconoció a la figura de la sombra que había visto en la carretera. De repente escuchó pasos detrás de él, pero al volverse no había nadie. Raúl salió apresuradamente de la casa con el corazón latiendo acelerado. De vuelta en la carretera, Raúl comenzó a ver los restos de camiones accidentados a lo largo del camino. Parecían abandonados durante años, sus chasis oxidados y cubiertos de grafitis. Cada camión tenía una inscripción tallada en el metal: "El diablo conduce aquí". Raúl comenzó a sentir una presencia en su cabina, como si no estuviera solo. La temperatura descendió bruscamente y su respiración se convirtió en vaho. En un tramo particularmente oscuro, Raúl vio a un hombre haciendo parada. Recordando la advertencia inicial, dudó, pero su sentido de humanidad lo obligó a detenerse. El hombre pálido y con ojos hundidos subió al camión sin decir una palabra. Raúl intentó conversar con él, pero el señor solo miraba fijamente hacia adelante. Finalmente,
En un susurro gélido, el hombre dijo: «Me mataron en esta carretera. Ahora busco compañía en mi viaje eterno». Raúl, aterrorizado, pisó el acelerador para alejarse del lugar. A medida que avanzaba, Raúl sintió que algo se movía en la parte trasera de su camión. Paró para investigar, pero no encontró nada inusual en la carga. Sin embargo, al regresar a la cabina, encontró el asiento del pasajero mojado y con marcas de barro, como si alguien se hubiese sentado allí recientemente. Desesperado por llegar a su destino, Raúl decidió no parar más y seguir conduciendo hasta el amanecer. Finalmente, Raúl llegó a un pequeño pueblo antes del amanecer, buscó un lugar para descansar y recobrar el aliento. En el bar local comenzó a contar su historia, pero los habitantes lo miraron con ojos de pánico. Un anciano se acercó y le dijo: «Todos los que han visto lo que tú viste no viven para contarlo. La sombra que viste es el espíritu de un asesino que murió en esta carretera. Su alma condenada busca venganza sobre los vivos». Aterrorizado y sin palabras, Raúl abandonó el pueblo y decidió no volver a la carretera. Pasó sus días en el silencio, incapaz de borrar las imágenes de su mente. La experiencia lo dejó marcado y nunca más volvió a conducir. Los camioneros que escucharon su historia se alejaron de la carretera 40, conscientes de que algunos caminos están mejor abandonados en las sombras y los espíritus que los habitan. Si alguna vez te encuentras en el espinazo del diablo, recuerda: no estás solo y lo que te acompaña no es de este mundo. Y así terminan las historias de los traileros que se atrevieron a desafiar los límites de lo sobrenatural en las carreteras de México. Sus relatos son un recordatorio sombrío de que en la oscuridad de la noche y en los solitarios caminos del país acechan secretos que desafían toda razón y lógica. A través de sus experiencias, aprendemos que hay lugares donde las sombras son más que sombras y los susurros del viento cuentan historias de tragedias pasadas. Que estas historias sirvan como advertencia. Si alguna vez te aventuras en las carreteras olvidadas de México, mantén los ojos abiertos y el pie firme en el acelerador, porque nunca sabes qué presencias acechan en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Déjame en tus comentarios cuál fue tu historia favorita, o cuéntame si has pasado por alguna situación paranormal en alguna carretera de México. Puedes apoyar nuestro contenido comprando algún artículo de nuestra tienda en línea, las3en.com. No olvides visitarla y encontrar tus productos de terror favoritos. Somos Las 3 en Punto, la hora que te espera.